Soy Mariana Domínguez y en Obertura nos complace presentar en concierto desde San Pedro Museo de Arte a la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. En esta ocasión, la OSEP estará tocando la música de Ricardo Ramírez Durán, Carl Maria von Weber y Eduardo Mata. Bienvenidos. Es un gusto recibir en entrevista al compositor Ricardo Ramírez Durán. Nuestro invitado estudió en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, ha participado en las clases magistrales de Carlos Jiménez Mabarak y de Arturo Márquez. En esta ocasión, la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla estará tocando una obra suya. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Platíquenos un poquito sobre la obra que va a presentar en esta ocasión la Orquesta Sinfónica del Estado. Muy bien, la obra es obviamente una obra orquestal, se llama Coahuitl, que es una voz náhuatl que quiere decir árbol, y en realidad se trata de una colección más grande de piezas, más extensa de piezas que yo titulé bajo ese nombre, Coahuitl. Son diferentes piezas para orquesta y banda sinfónica, que es un formato en el que yo trabajo mucho y en el que muchas veces trato de experimentar, trato de probar y trato de llevar a la práctica algunas situaciones que surgen a partir del análisis y de la comprensión de otras músicas. Esta selección de piezas, este conjunto de piezas, ya ahorita es un poco grande y tendré más o menos unas 12 piezas diferentes. Las titulé así porque son un poco piezas sueltas, como pequeños cuentos musicales. En esta ocasión yo seleccioné 2 de estas piezas para ser tocadas por la orquesta, que son Reflejos en el lago y Pastoral. Las 2 piezas tienen una continuidad estructural en cuanto a lo rítmico, en cuanto a lo armónico y en cuanto a ciertos aspectos temáticos que hay en ellas 2. Surgen, sobre todo la primera, es a partir de un estado psicológico, de una situación emocional. Tiene que ver con una actitud contemplativa, claro, bajo la cual se inventa esta música. La segunda parte, la segunda pieza, Pastoral, no tiene nada de lo pastoral que conocemos habitualmente. Generalmente las piezas pastorales son, bajo ese nombre, tienden a ser lentas. Pero también alegres, también pueden ser contemplativas. Esto nos hace recordar los trabajos de algunas danzas, los trabajos de Beethoven, de Haydn y todos estos compositores que cuando se refieren a algo pastoral siempre pensamos justamente en campesinos, en gente que está también en la tertulia, en la fiesta, en estos encuentros. Efectivamente, y en ese sentido está hecha esa pieza. En ella más bien exploro, además de lo rítmico, además de lo dancístico, digamos, que tienen como propósito estas piezas, experimento con la mezcla de colores y de formas que se pueden dar a partir de ciertas texturas, de cierto manejo minimalista de la textura, es decir, de la repetición de motivos que se van transformando poco a poco y que van definiendo la forma. Maestro, ¿por qué toma una palabra en náhuatl para nombrar a este ciclo de piezas, si es que se le puede llamar como ciclo de piezas que entran justamente dentro de un todo? Porque digamos que cada pieza la pensé como las ramas de un árbol, de una misma actividad, de una misma actividad de exploración, de una misma actividad de invención, que sería como el tronco común de todas ellas, y a partir de esa voluntad van surgiendo las diferentes piezas como las ramas de un árbol. Por eso las titulé así. ¿Hay un motivo conductor o hay algún motivo, digamos, melódico, un patrón rítmico que se repita en cada una de ellas?
No, no en todas. En estas dos sí hay algunos elementos que escondidos, pero que están ahí. Hay una tercera pieza que tiene que ver con estas dos, pero su lenguaje es tan diferente que no la quise incluir. Más bien el hilo conductor de todas ellas es la intuición, es el carácter intuitivo que puedan tener todas estas piezas, pero en realidad no están muy interconectadas entre sí. Maestro, usted nos comparte que es una obra para orquesta sinfónica y también banda. Lo que vamos a escuchar tiene la participación de algunos otros elementos, instrumentos o personas que no pertenezcan a la orquesta. No, más bien dentro del ciclo de piezas que llamé Coahuitl, hay piezas para banda. Okay. Porque, bueno, como mencioné hace rato, es un formato en el que yo trabajo mucho. Yo soy arreglista del Secamba, ¿verdad? Del Secamba. Y ahí básicamente lo que ejercito es la escritura para banda. Entonces, algunas de estas piezas que conforman este ciclo, dos específicamente, son piezas para banda. ¿Hay un motivo o alguna razón, digamos, nacionalista de volver a los orígenes, o simplemente escogió este nombre sin traer, digamos, al presente como un motivo importante la mexicanidad? Pues no tengo un planteamiento nacionalista. Sin embargo, sí considero importante señalar la mexicanidad en algún aspecto, ¿no? En realidad yo escogí este nombre un poco al azar. Estaba yo investigando palabras en náhuatl y me gustó mucho la voz. Estaba pensando en un árbol y me gustó la voz Coahuitl para nombrar las piezas, pero en realidad no tengo una estética nacionalista. Y me imagino que este interés de componer para banda es por su trabajo directamente con el Secamba. Sí, es por mi trabajo, pero ya desde antes de componer, de trabajar con el Secamba, yo ya tenía en la mente la banda. La banda es una sonoridad pues donde participa precisamente este asunto de la mexicanidad. O sea, creo que una sonoridad muy mexicana es precisamente las bandas de viento, que uno puede escuchar en diferentes contextos religiosos, de fiesta, de celebración. Y la sonoridad de la banda siempre me ha interesado por su fuerza, por su monumentalidad, por lo grande que puede ser. Y también me interesa que no hay demasiadas obras escritas para banda que se conozcan. Generalmente en la banda uno hace transcripciones, uno hace adaptaciones, uno hace arreglos, pero no se dan demasiadas o no hay muchas piezas escritas para banda más que de últimamente para este tiempo. Es decir, ya cada vez hay más compositores que componemos para banda, pero aún así es un formato que no se tiene mucho en cuenta. Y tenemos que compartir con nuestro auditorio que sí ha habido varios compositores que lo que hacen es evocar las bandas, y uno de ellos fue Silvestre Revueltas. Efectivamente. Como algo importante, como estas cosas, no solamente que reflejaban la añoranza de la niñez, sino también como un motivo importante para componer, y evidentemente con este orgullo y con este sentimiento de lo nacional y lo importante que era para él la música del país. Sí, en muchas obras de Revueltas, por ejemplo, Janitzio, podemos escuchar la sonoridad de banda. Yo, de hecho, hice un arreglo de Janitzio, una adaptación últimamente para banda, y la sonoridad de Janitzio es completamente distinta en banda que en orquesta. O sea, son dos experiencias distintas. Yo casi estoy seguro de que Revueltas la pensó originalmente como para una banda, y pues lo orquestó para orquesta sinfónica. Pero finalmente el sonido de la banda está ahí, los motivos de la banda están ahí, junto con otros elementos, con risotadas, en fin, muchos elementos que puede uno ver en el desarrollo de la música festiva que hay en las celebraciones de las diferentes regiones de nuestro país. Y efectivamente
no solo Revueltas, creo yo, hay muchos otros compositores mexicanos que tienen en cuenta la banda en el oído, pero pues a fin de cuentas no hay demasiadas obras para banda. Maestro, pues muchas gracias por estos momentos, por esta entrevista, y si le parece, pues vamos a escucharle. Muy bien. Pues vamos a escuchar Reflejos en el Lago y Pastoral, que pertenece al ciclo Coahuila. La obra es del maestro Ricardo Ramírez Durán, toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto recibir en entrevista al maestro Gerardo Ledesma, concertista de Bellas Artes. Nuestro invitado ha realizado sus estudios en nuestro país, así como en los Estados Unidos, Austria y Holanda. En esta ocasión ha sido invitado por la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla para tocar el concierto para fagot en fa mayor, el Opus 75 de Carl Maria von Weber. Maestro, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Qué bueno, y además tenemos una gran oportunidad de acercarnos a un instrumento importantísimo para la orquesta, pero que pocas veces podemos identificar su sonido, o cuando hacemos referencia a ciertos instrumentos de una agrupación de esa naturaleza, sabemos decir, este es el fagot. Sí, pues es un instrumento poco conocido. En México es poco conocido, en otros lugares es más común, ¿no? Recuerdo alguna vez en un festival en Holanda que se hizo, hubo un festival de fagotistas y se inauguró el festival con una orquesta de fagotes y eran más de 30, como no sé, 35 fagotistas de diferentes edades, amas de casa, pero todos amateurs, ¿no? Okay. Entonces, hay países donde es muy popular el instrumento, ¿no? Me gustaría que nos hablara justamente un poco sobre las características de este instrumento, un instrumento que casi mide lo que yo, maestro. Sí, bueno, el instrumento en realidad mide más. Sí, ¿verdad? Sí, porque es un tubo que está doblado realmente, sí, ¿no? sí. Desgraciadamente no lo tengo aquí en este momento. Pero digamos que si lo ponemos de pie, si estuviera junto a mí, más o menos unos 55, pero si, digamos, lo abriéramos... Si se nos dobla el instrumento, mediría más de 2 metros, ¿no? Un poco más de 2 metros. Y ese es un instrumento que pertenece a la familia de maderas. De las maderas, es el instrumento más grave. Hay de la familia de las maderas, hay todavía un instrumento más grave que es de la misma familia de los fagotes, que es el contrafagot, que tiene el mismo registro que tienen los contrabajos. Y el fagot, digamos que tiene un registro igual que el violonchelo. Entonces es el que hace la base armónica de las maderas, ¿no? de los instrumentos como el oboe, la flauta, el clarinete. Claro, y casi no tenemos la oportunidad o casi no se programan conciertos o algunas obras que hagan referencia o que es el instrumento principal o protagonista sea justamente el fagot. Sí, yo pienso que eso obedece a que no fue un instrumento concebido en sus inicios para ser un solista, ¿no? Más bien fue pensado para hacer la base armónica de los instrumentos más agudos. Y bueno, eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Para muestra está el concierto que vamos a tocar de Weber y muchos otros conciertos, pero hay instrumentos que han sido pensados para desarrollar ese papel, ¿no? Como solistas. No es el caso del fagot, aunque si hay un repertorio amplio, jamás se va a comparar con el repertorio del violín o del piano, ¿no? Pero la música contemporánea creo que toman mucho a este instrumento. Sí, cada vez se utiliza más, ¿no? Cada vez se utiliza más. Por ejemplo, muchos de los conciertos que se han escrito para instrumentos como el fagot han sido por encargo. ¿Cómo es el caso de esta obra? Sí, no es tan atractivo para los compositores como otros instrumentos, ¿no? Entonces, muchos de estos conciertos, y no solo para el fagot, para instrumentos que no son tan protagonistas, han sido conciertos muchas veces que se han hecho por encargo, ¿no? Y claro, hay compositores que toman la iniciativa también de hacer conciertos, ¿no? O repertorio para fagot y piano, por ejemplo, fagot y cuarteto de cuerdas, ¿no? Claro. En este caso, el Opus 75 de Carl Maria von Weber es una solicitud también. En esos momentos, Carl Maria von Weber era un compositor muy importante, muy brillante, entonces era muy común que le solicitaran algunas obras, y es el caso de la obra que vamos a escuchar, de la partitura que vamos a escuchar. Sí, esta pieza fue un encargo de un fagotista de la orquesta de Múnich.
y había compuesto antes que esto el concierto para clarinete. Tuvo mucho éxito este concierto y pues todo el mundo quería que Weber le compusiera uno. Y bueno, el fagotista de Múnich, me parece que se llamaba George Brandt, fue el que le encargó este concierto. Después hizo otra pieza para fagot, que es un arreglo de una obra que se llama Andante y Rondó a la húngara, que es originalmente escrito para viola. Y después el mismo Weber hizo una transcripción para el fagot. La gente que nos está viendo en estos momentos va a percibir que no tenemos a la orquesta sinfónica completa, sino a una orquesta reducida, y esto corresponde porque estamos en el periodo clásico, ¿verdad, maestro? Sí, en esa época la orquesta era más reducida, los espacios para tocar también eran más reducidos, ¿no? Igual que años antes, las orquestas barrocas, por ejemplo, eran todavía más pequeñas, ¿no? Y obedece más que nada a los espacios y bueno, la disponibilidad que había también, ¿no? de músicos. Generalmente eran las cortes las que financiaban los proyectos musicales, ¿no? Entonces, por eso se llama música de cámara, por ejemplo, cuando son grupos más pequeños, porque tocaban en las cámaras de los palacios. Y poco a poco el tamaño de las orquestas ha ido creciendo. La orquesta de Puebla ya es bastante grande, ¿no? Sí. Es una orquesta grande, sí. Y en este caso, maestro, este concierto que realiza Weber para el fagot ya tiene, digamos, esa estructura, o es un instrumento que era ligeramente distinto al que conocemos en la actualidad. Las diferencias ya son menores, ¿no? Tenía un menor número de llaves, pero no tan reducido como tenía el fagot barroco, por ejemplo, que nada más tenía 3 llaves, ¿no? El fagot clásico ya tiene 18 llaves, el fagot moderno 22 llaves. Pero sí, digamos que ya era el fagot como lo conocemos actualmente, ¿no? Es muy parecido al que tomó y al que compuso Carl Maria von Weber. Y en este caso, esta partitura es una partitura demandante para el fagotista, es una partitura en la que ocupa todos sus registros. ¿Cómo es esta obra? Pues es una pieza muy bien escrita, ¿no? Weber era un compositor principalmente de ópera, ¿no? Y entonces trata al fagot como un instrumento, como un cantante, ¿no? Digamos. Aprovecha todos los registros, desde la nota más aguda que se tocaba en aquel entonces hasta la más grave, ¿no? Y los recursos expresivos del instrumento los explota muy bien. Ok, pues maestro, pues muchas gracias. Qué bueno que le invitó el maestro David Hernández Bretón para tocar este concierto. Y también insisto en la importancia de programar este tipo de obras justo para acercarnos y conocer las características tímbricas de algunos instrumentos que cuando estamos escuchando un concierto o una sinfonía, pero se nos escapa, porque como bien apunta, pues hay otros instrumentos que son los protagonistas, que son los solistas, y a veces nos olvidamos de los otros instrumentos que son la base justamente de la música y la base de una orquesta. Claro, para el público es muy, muy interesante después de escuchar un concierto como este, por ejemplo, escuchar al fagot dentro de la orquesta e identificarlo ahí, ¿no? Entonces, pues sí, pues es parte de la labor que se hace, ¿no? Pues maestro, muchas gracias, un placer, un gusto, y ¿qué le parece si vamos a escucharlo? El placer es mío y un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Pues vamos a disfrutar del trabajo y del talento del maestro Gerardo Ledesma. Él va a tocar el concierto para fagot en fa mayor, es el opus 75 de Carl Maria von Weber. Le acompaña la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Es un gusto recibir al maestro David Hernández Bretón, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Maestro, bienvenido, ¿cómo estás? Muy contento de regresar aquí y estar aquí enfrente de nuestro público que es tan fiel y tan maravilloso. Maestro, sabemos que tenemos un tiempo para el programa y vamos a hablar de uno de los personajes más importantes de la música y no podemos extendernos como quisiéramos para transmitir, digamos, pues lo mejor que ha dado nuestro país y transmitir, por supuesto, nuestro gusto y nuestra admiración por Eduardo Mata. Así que vamos a tratar de hablar de las cosas más importantes de él, insisto, porque hablar de Eduardo Mata es hablar de uno de los mejores músicos que ha dado este país. Así es, afirmativo, en todos los sentidos, un músico completísimo, un director de orquesta extraordinario, que se le conoce como director de orquesta básicamente por una maravillosa carrera que hizo. Es el único mexicano que se ha parado frente al podio de la Filarmónica de Berlín, ¿sí? Como invitado, pero Filarmónica de Berlín tiene como tradición únicamente invitar gente de reconocido prestigio, no de prestigio de papel y de marketing, que ahora hay varios y varias que andan ahí en el universo cibernético anunciándose y bailando y cosas así. No, este era un director muy serio, ¿sí? De una extraordinaria capacidad, de una extraordinaria sabiduría, un tremendo director de orquesta, el mejor director de orquesta que ha dado este país y un compositor sensacional, alumno de Carlos Chávez. Claro, y estoy fascinada con la vida desde hace muchos años de Eduardo Mata, una figura que no solamente fue importante en la dirección orquestal, sino también en la formación de públicos, en que la gente asistiera a los conciertos de la UFUNAM, que gracias a su gestión y seguramente pues a todo este gran impulso y digamos, gusto que la gente logró tener por ir a escuchar a la orquesta de la universidad, pues se crea la sala Nezahualcóyotl y después cuando se va a Dallas, digamos como que replica lo que había hecho en México, su trabajo en la Sinfónica de Londres. Entonces estamos hablando de un personaje extraordinario, entonces como un gran promotor cultural también. Así es, él cuando toma la orquesta sinfónica de la UNAM en ese momento, después se convierte en la Orquesta Filarmónica de la UNAM, era una orquesta de medio pelo, entonces él le da una personalidad, él trabaja lo que toda orquesta debe tener. Era una orquesta, digamos, en el olvido, muy flácida, entonces él le da estructura, le da columna vertebral. Y lo más importante es de que le da repertorio, o sea, es una orquesta que comienza a hacer repertorio y comienza a atraer en primer lugar a los estudiantes de la UNAM en el Auditorio Che Guevara de Filosofía y Letras, ¿sí? Y se da el fenómeno, un fenómeno impresionante de que comienza a llenar. Y tienen que poner altavoces afuera porque la gente se queda afuera. Sí, como que la gente iba con sus butacas, los estudiantes, para si no se podían sentar en los pasillos, o sea, eso era un fenómeno. Un fenómeno, sí. A las 6 de la tarde ya estaba lleno el auditorio, era a las 8 de la noche el concierto. Entonces, el rector primero Javier Barro Sierra, ¿sí? Y después el doctor González Casanova, el doctor González Casanova le da continuidad a la idea de la sala Nezahualcóyotl y se juntan ahí varios factores muy interesantes. Raúl Cosío como director de difusión cultural y Jorge Velasco como director de música y Eduardo Mata como director de la orquesta. Entonces Jorge Velasco había sido asistente de Karajan en la Filarmónica de Berlín. Y a él se le ocurre precisamente hacer una réplica de la Filarmonía de Berlín en la sala Nezahualcóyotl. El derecho es muy parecida, es una sala octagonal, ¿sí? Sus características acústicas son excepcionales, la mejor sala de conciertos del país. Y es precisamente porque ya no cabía, se necesitaba un lugar ya específico para hacer la nueva casa de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Y eso es una promoción absolutamente de Eduardo Mata. Ya después él, con una de las huelgas de la UNAM,
cuando sale el doctor González Casanova, él también renuncia y se va como director de la orquesta Phoenix. Y ya después, posteriormente, hace una etapa deslumbrante también con la Orquesta Sinfónica de Dallas, que la lleva a las orquestas A de los Estados Unidos y le construye también una sala de conciertos maravillosa, impresionante. Sí, Mata era un hombre de un carisma y una sabiduría y un magnetismo excepcional. Era un tipo que jalaba, que la gente lo amaba, ¿sí? Aparte de su dominio del arte que tenía de la dirección de orquesta, pero también un excepcional compositor, como lo vamos a ver en este programa. Exactamente, una de sus obras que él se siente, si no bien frustrado, pero como que en algún momento tiene que decidir si ir por la dirección o por la composición, porque al principio, digamos que su interés estaba en la composición, pero debido al éxito y al trabajo excepcional que había hecho, pues entonces, digamos, como que deja a un lado esta etapa creativa. Su vocación inicial es la de compositor, porque bueno, sus mentores fueron Carlos Chávez, estaba también en aquel entonces el maestro Blas Galindo, estaba el maestro Rodolfo Halter. O sea, él tuvo mentores de primerísimo nivel, y obviamente en el taller de composición estaba Mario Lavista, estaba Juan Herrejón, estaba el maestro Héctor Quintanar. Sí, cierto. Héctor Quintanar, fue una generación muy importante, todos alumnos de Chávez. Y dentro de esta escuela, Chávez decía, ¿quieres ser compositor? Tienes que saber escribir como los compositores antiguos, tienes que recorrer la escritura musical de todos. Entonces a todos los ponía a hacer obras al estilo de Mozart, al estilo de Beethoven, y esta obra precisamente obedece, es una sinfonía completa, que él la diseña en función del lenguaje de Brahms, sí, básicamente. Digamos que es un ejercicio composicional de que de alguna forma él renegó de ella, o sea, no le gustaba tocarla. De hecho, creo que en vida nada más una sola vez la dirigió. Sí, porque ya para esos momentos, pues 1962, ¿qué tenía? 20 años. 20 años. 20 años. Entonces, él renegaba de la obra porque decía, no, esto es un ejercicio, pero es un ejercicio muy afortunado. O sea, es una sinfonía estructurada temáticamente, ¿sí? Con sus ideas musicales, con el lenguaje de Brahms, pero es un ejercicio sumamente afortunado. O sea, él, digamos, no se sentía a gusto con la obra como tal, porque él no la consideraba una obra terminada, sino como un estudio de composición. Entonces, en aquel entonces, digamos, si nos vamos en aquel entonces al 62, pues estaba muy de boga, se acababa de escribir en 1954 El martillo sin amo de Pierre Boulez, ¿sí? Estaba de moda el grupo de Colonia con Stockhausen, con Giorgi Ligeti, Berio estaba haciendo las secuencias. O sea, la vanguardia, y él estaba en el pasado. Él estaba en el siglo XIX, ¿no? En 1880 y tantos, ¿no? Pero obviamente eso refleja su oficio de composición y su seriedad y su honestidad intelectual, ¿sí? Es una obra de una gran honestidad intelectual, ¿sí? Por eso es valiosa. Y aparte, yo la programo porque la escuela composicional mexicana, que viene desde el siglo XIX, bueno, y que mucho antes, inclusive con los maestros de capilla de las catedrales, con Arenzana, Jerusalén, Arenzana aquí en Puebla, Jerusalén en México, después Melesio Morales y otros más que me escapan, Babloy, que escapan a mi memoria, y después, que es el estilo italiano, y que recordemos que Melesio Morales es alumno de Gaetano Donizetti en Italia. Y después viene Julián Carrillo, que vimos la semana pasada, que viene alumno de Anton Bruckner en la Hochschule de Viena. Y después viene la etapa de la postrevolucionaria, del nacionalismo revolucionario, donde hay una continuidad entre Manuel M. Ponce, que estudia con Paul Dukas,
¿sí? Julián Carrillo, que estudia con Bruckner, ¿sí? Y luego viene Carlos Chávez, Revueltas. Todo esto enriquece, ¿sí? La escuela composicional mexicana. Y por eso es que Eduardo Mata es línea directa de Carlos Chávez, uno de los compositores más importantes de México en toda la historia de la música. Entonces, es significativo escuchar una obra que viene de la Academia de la Escuela Mexicana Composicional, ¿sí? O sea, mi idea en ese sentido no es al azar, es absolutamente para darle al público una visión académica de la Escuela Composicional Mexicana. Aunque sea un estudio de composición muy afortunado, repito, ¿sí? Es parte de la Escuela Composicional Mexicana y la gente la tiene que conocer. Claro, ¿sí? porque para esos momentos, cuando Eduardo Mata entra al taller de Carlos Chávez, tiene 17 años. Seguramente tenía 3 años estudiando, era estudiante todavía de este taller y de Carlos Chávez. Así es. ¿O ya habría salido para esos momentos? Bueno, la verdad es que no lo tengo tan claro. Ya su formación ya era muy sólida. Porque estaba con Julián Orbón, estaba con Rodolfo Halter, con Blas Galindo. Él tenía ya unos profesores de materias teóricas como contrapunto, armonía y todo esto, muy sólidos. O sea, cuando él ya entra al taller de composición, entra perfectamente armado con todas las herramientas, nada más para que Chávez los pusiera a trabajar, a escribir, a rayar papel, a arrastrar el lápiz. ¿Sí? Entonces, es evidente que por lo que vemos, que Chávez era un excelente profesor, era un académico de primer nivel, ¿sí? Porque la corrección que tiene esta sinfonía es absolutamente correcta desde el punto de vista académico. Claro, y esto nos habla de que Chávez sabe reconocer a quién puede estar en su taller, porque estudiantes de composición, muchos, sí. ¿no? Solamente eran unos cuantos los que podían estar en este taller bajo ciertas condiciones, bajo ciertas exigencias, evidentemente, y para esos momentos Eduardo Mata era muy famoso en el conservatorio porque todo el mundo decía, este es un genio. Sí, no, y aparte de que Chávez era famoso de que le cerraba la puerta en las narices a quien no quería, o sea, le iban a pedir clases, o sea, que, no, tú no. Y, hay una anécdota por ahí de un alumno, todavía está vivo, que le cerró la puerta en las narices, o sea, el maestro Chávez era duro. Claro, porque yo lo he comentado en otras ocasiones, en varias ocasiones, que Carlos Chávez tuvo una posición muy complicada, de mucho privilegio, donde además fue funcionario público, primer titular de Bellas Artes. Creador, sí. Además, creador de Lima, entonces se vuelve una figura pues polémica, porque por un lado ayuda, apoya, complace, y por otro lado también no puede decirles a todos que sí. Chávez tuvo un gran poder, tuvo un gran punch político, pero fue un creador de instituciones. Claro. Y desde el punto de vista musical, un músico muy, muy interesante. Su obra pianística es muy importante, su obra sinfónica no se diga. Siempre fue vanguardista, él estuvo metido en el serialismo integral, su concierto de trombón es serialista. Chávez es un ícono. Aquí en México no muy bien reconocido como se debiera, ¿sí? Porque se le critica su cuestión política, pero pues bueno, ¿quién no comete errores? Claro, y sobre todo en esas posiciones. Y traemos a Carlos Chávez a colación porque es justamente este entorno en el que se va a formar Carlos Mata. Insistimos, uno de los mejores o el mejor director de orquesta que hemos tenido en México. Absolutamente. 117 orquestas tocó, el mismo director que tuvo sellos discográficos que prácticamente estaban a su servicio y que no le decían que no cuando necesitaba grabar algo, ¿no? Entonces, esto nos habla del super perfil que tenía Eduardo Mata. Era un hombre fantástico, tenía las partituras, las dirigía de memoria, tenía una dinámica de ensayo sensacional, era un hombre duro, de un gran nivel de exigencia, ¿sí?
el 98% de su producción discográfica es de altísimo nivel. El de música francesa es muy bueno, La consagración de la primavera, de Mahler. Mahler, Richard Strauss, ¿sí? Tiene también la grabación de la Sinfonía Leningrado de Sostakovich. Hizo, con la Dallas Symphony hizo una serie de grabaciones de muy alto nivel. Un gran director de orquesta, aparte un ser humano extraordinario. Y qué bueno que muy simpático además. Claro, y qué bueno que lo traes, maestro, a la programación de esta temporada, de la temporada de otoño, porque es muy importante acercarnos a otro de las facetas de estos músicos tan interesantes como es el caso del maestro Eduardo Mata. Pues ojalá puedas programar algo más. Pues sí, quiero ya a posteriori hacer una compilación de sus obras ya más contemporáneas, ya sus obras, digamos, de catálogo y de lenguaje personal. Claro, ya no de estos guiños al romanticismo. Sí, estos ejercicios y como dices, muy bien aplicado, guiños, ¿no?, al romanticismo. Sí, porque Chávez les decía, ¿quieres ser compositor? Tienes que saber escribir como Brahms, como Beethoven, como Bach, ellos, como claro. Mozart. ¿Por qué? Porque si no, no vas a poder encontrar un lenguaje como compositor. Y eso se ha olvidado en las escuelas contemporáneas. Seguro. Se ha olvidado, porque por eso de repente los compositores no encuentran su lenguaje, porque no abrevaron de la historia de la música, de los lenguajes y los modos de hacer, ¿sí?, de los grandes maestros. Pues maestro, un gusto. Seguramente en algún otro momento estaremos platicando del maestro Eduardo Mata, ya sea como compositor o como director de orquesta, como promotor cultural y como muchísimas cosas que fue. Tendríamos que dedicarle un programa completo a Eduardo Mata. Claro. Porque es de un interés sensacional. Yo tengo muy buenos videos del maestro Mata, sí, en mi biblioteca personal. Y hay que recomendarle a nuestro auditorio que busque algo sobre Eduardo Mata. Hay documentales, sus conciertos, grabaciones. Ahora la tecnología y el internet pues nos ayudan muchísimo. Yo quiero hacer una puntualización. Era un director de orquesta serio, comprometido con la música, ¿sí? Para que no nos creamos las historias de espantajos que andan por ahí en el ambiente diciendo, es que yo soy la mejor del mundo. Cuidado con eso. Mata jamás cacaraqueó ese tipo de cosas. Él lo demostraba con su forma de hacer, con su forma de dirigir, su forma de hacer las cosas, ¿sí? Ahorita estamos en la época de las redes sociales y todo esto, donde de repente cualquier espantajo se promociona como una figura rutilante, y no es cierto. Sí, de esos abundan. No vamos a hacer promoción. Así es, no vamos a decir quién, pero por ahí andan, por ahí varios. ¿Sí? Maestro, un placer, como siempre, un gusto. Gracias. Pues si te parece, vamos a escuchar esta obra. Con mucho gusto. Pues vamos a escuchar la Sinfonía Romántica, la Sinfonía número 2 del compositor y director de orquesta Eduardo Mata. Toca la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla bajo la dirección del maestro David Hernández Bretón.
Escuchando la Sinfonía número 2 del compositor y director de orquesta Eduardo Mata, es como termina este concierto especial presentado por Obertura a cargo de la Orquesta Sinfónica del Estado de Puebla. Soy Mariana Domínguez y le recuerdo que la música también se ve a través de SET Televisión.